en el Distrito Federal, en varios distritos, en donde grupos facturan listas y excluyen a otros. Bueno, pero a pesar de eso, el 80%, más del 80% de los que participaron en los congresos votó por partido. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están pensando en las candidaturas, sí. Porque otros, espero que la mayoría, están pensando en que se necesita un partido en el país, pero un partido distinto también. Y lo distinto tiene que ver con una cuestión de cultura política, que no tenemos en Morena. No tenemos la cultura política que se necesita para construir una organización diferente, cualitativamente distinta a los partidos llamados de izquierda existentes e incluso a los partidos de la vieja izquierda, que tenían muchos méritos pero también muchos defectos. Morena tiene que ser inédito en México y en el mundo. Tenemos que construir desde abajo, tiene que ser una creación colectiva, un partido cualitativamente distinto. Está muy complicado, porque el eslabón cultural anterior a Morena es el PRD. Y traemos en Morena la cultura del PRD, y lo vimos en los congresos distritales. Sectarismo, clientelismo, corporativismo, intolerancia a manos llenas. ¿Cómo se puede evitar la reproducción de estas prácticas nefastas? ¿Los estatutos ayudan? Sí, pueden poner candaditos, pero eso no es suficiente. Ahí tiene razón López Obrador, que efectivamente ha cometido muchos errores, no cientos, como dice Darío, algunos. En 20 páginas no. Bueno, ¿cómo le hacemos para evitar estas prácticas? Dice pues sí, los estatutos ayudan, se necesita un cambio de actitud. Y sin debate, y sin discusión, y sin análisis, y sin supervisar y tener una evaluación sistemática de los compromisos de los colectivos y de los compañeros, no vamos a poder lograr ese cambio de actitud. Tiene que ver con una cuestión interna que parte de una decisión personal. Y aquí en Morena hay mucha simulación y mucha hipocresía de muchos compañeros que están aquí con el discurso del cambio, pero están pensando en las pinches candidaturas. Y organizan las cosas para ser candidatos. ¿Para cambiar el país? No, para ser candidatos y tener un cargo, porque el cargo es el paraíso. Ese paraíso implicó dejar los principios y el proyecto y los valores y la honradez en el bote de la basura. Eso le pasó al PRD. Y se generó una burocracia conservadora y corrupta. Y ese es el riesgo de Morena. Ese es el riesgo. Entonces, construir un partido distinto implica analizar qué estamos entendiendo por partido distinto y cómo nos vamos a exigir actuar de otra manera. Porque si no, vamos a repetir los mismos vicios del PRD, vamos a hacer una mala sucursal del PRD. Porque en el surgimiento del PRD implicó más unidad y más convergencia de fuerzas de izquierda. Y estuvieron representados en el PRD los principales liderazgos de la lucha social del país desde el movimiento ferrocarrilero. En Morena no. El origen del PRD era más promisorio. Así fue. Luego se desvió todo por la corrupción de buena parte de los dirigentes, que empezaron a ver por sus propios intereses. Entonces, esto del partido distinto es clave e implica un análisis y una valoración sistemática y profunda. El otro tema que quiero tocar de manera muy breve es el de la agenda de Morena. La decisión fue ser partido político. Pues tenemos que hacer cargo en 2013 de eso. No puede ser de otra manera. Y eso pasa por 3 tareas. Una, la afiliación, por el requisito del IFE, pero también como forma de sumar en la construcción de Morena.
Luego, un segundo aspecto, para mí el más importante de todos, la formación de los comités, para que la afiliación no sea como ya fue. Acuérdense, hagamos memoria, representantes del gobierno legítimo y luego protagonistas. En el Distrito Federal, en las dos campañas hicimos 1.350.000 afiliaciones, con el esfuerzo de muchos compañeros. Si quitamos a los duplicados, Morena tiene, por sus antecedentes, una base social de simpatizantes de alrededor de 1 millón en el DF, y en Tlalpan andan por 50,000. Más que el PRD, el PRI y el PAN juntos. Pero está deshilachado este mundo, porque nunca la afiliación se hizo dándole una salida organizativa al proceso. No cometamos otra vez el mismo error de afiliar, la gente huella, foto, firma, todo, declaración de fe, y luego se va a su casa y ahí terminó la relación. ¿Qué es eso? Entonces es indispensable los comités territoriales, colonia, barrio, pueblo, unidad habitacional, y los comités sectoriales, que por primera vez en nuestro movimiento, Darío, se abre esa posibilidad. Centros de trabajo, ramas de actividad, escuelas, universidades, y luego comités también en áreas como derechos humanos, los grupos que trabajan en estos temas muy importantes, el medio ambiente y la ecología, la diversidad sexual, el género. Ahí comités, con vida orgánica, que se reúnan, que tengan plan de trabajo, que crezcan, que evalúen, que tengan formación política o por necesidad. Tiene que ser un derecho de todos los miembros de Morena el acceso a espacios de reflexión y de análisis de la realidad social, y eso supone, los que estamos aquí, acompañamiento y apoyo a los grupos sociales que se constituyen en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en los centros de trabajo, porque si no se diluye, ya lo sabemos, la mayoría. Entonces ese apoyo a los comités es indispensable. ¿Y saben qué? Que los comités afilien, con las bases de datos que tenemos en las pantallas de las computadoras, de los afiliados, los recientes, los 1.200 de ustedes, pero aparte los representantes de casilla, los representantes generales, los representantes del gobierno legítimo, los protagonistas, darles esos insumos para que nuestros compañeros de los comités se articulen con una base social que ha permanecido distante y dispersa. Y la tercera actividad en este punto es la concientización, que es formación política, que son círculos de reflexión, que es buscar coincidir y consensar propuestas. Vivimos en un movimiento desde el inicio muy centralizado, con un peso muy grande de la figura de López Obrador, que se lo merece, porque es el único hombre de izquierda que tiene el respaldo de muchos millones de mexicanos, y lo construyó. Pero no quiere decir que el mejor método de construir una alternativa para el país sea el caudillismo. Tiene que haber apropiación desde la base del proyecto, y el agente de Morena no conoce el proyecto. Es un proyecto de transición, en mi opinión, como sucede en otros países latinoamericanos, que no sabemos cuál es el desenlace de la transición, porque incluso es diferente Venezuela que Argentina, digamos. Pero la propuesta del proyecto alternativo de nación es suficiente para los siguientes pasos del pueblo mexicano, si es que logramos concitar ese respaldo y esa organización que se necesita para transformar las cosas. Decía, es un partido muy centralizado. Andrés Manuel tiene una postura, yo no diría electorera, pero sí electoralista. Sus referentes históricos tiene muchos, pero hay tres que él prefiere: Benito Juárez, Madero y el general Cárdenas. Fíjense, los tres fueron presidentes en México, los tres. Y dos de ellos hicieron cosas muy importantes, el primero y el tercero. Madero es otra cosa, a algunos nos parece una figura, pues sí valiosa, pero en otro sentido bastante deleznable, por el tratamiento que hizo a Zapata principalmente y a la lucha de las comunidades
indígenas y campesinas que le valían gorro a Madero, pero ese es otro tema. Entonces se identifica con personalidades de la historia que llegaron a la presidencia porque él piensa que es necesario llegar a la presidencia para iniciar el proceso de transformación del país, y esa es una visión electoralista, y creo que está viendo con Morena lo mismo, y ahí sí no tenemos por qué aceptar una visión muy cerradamente electoralista. Venga de donde venga, yo tengo esa postura y la he manifestado también de manera abierta. Está el tema de la lucha con el compromiso con la lucha social. Sí hay bastante distancia, sí hemos sido ajenos, pero también Darío y compañeros, Morena tiene su propia agenda, tiene su propia agenda, y no se trata de, por el hecho de que sean muy importantes las luchas que se han dado, y lo son. Ahora mismo se está dando la lucha contra la reforma educativa, que por cierto pudiera ser más importante que el asunto del petróleo, Arturo, porque toca el sector educativo, que es el sector históricamente con más capacidad de movilización en México desde la década de los 50 del siglo pasado. Los maestros y los estudiantes han protagonizado las luchas sociales quizás más relevantes, Cierto. entre otras, pero es el sector con más capacidad de respuesta ante las políticas neoliberales, y lo está demostrando. Ahí cometió un error la derecha, porque su contrarreforma educativa violenta la educación pública, además de agredir los derechos laborales. No es solo una cuestión laboral, como dice Andrés Manuel. Hay en la propuesta esta, en la iniciativa esta, una agresión directa, fuertísima a la educación pública. Hay un proceso de privatización de la educación básica a través de esa reforma. ¿Ha faltado compromiso con la lucha social? Sí, sin duda. Ahora hace falta que también definamos nuestra capacidad de organización para dar respuesta a los retos que plantean las cosas, porque nos hacen un fraude electoral y la respuesta fue el plantón de reforma, ¿acuerdas? Y luego viene otro con de otras características, la compra de la presidencia, y no tuvimos capacidad ni siquiera para boicotear a Soriano. En una reunión un día estaba Andrés Manuel, se planteó la huelga de pagos a la Comisión Federal de Electricidad por los abusos en la escuela. Decía, ¿con qué lo vamos a hacer? O sea, tampoco podemos ser voluntaristas. Si no hay capacidad organizada en nuestro movimiento, no hay posibilidad de apoyar con posibilidades de éxito a la lucha social y a la lucha de otros actores y otros protagonistas de la lucha en México. Se queda como un asunto testimonial. El documento de Darío tiene mucho de la izquierda ortodoxa, y también denota honestidad, porque él es una gente muy honesta. Pero no es un rollo de si hay que comprometernos con los maestros. Sí, los de Guerrero lo hicieron, Morena Guerrero se sumó, pero con las reservas del caso, porque no tenemos el nivel organizativo suficiente. Entonces yo terminaría con ese llamado a ustedes: poner mucha atención y mucho cuidado, y tener una planeación correcta y un análisis muy sistemático del tema de la organización de los comités. Es el instrumento organizativo de Morena, no hay otro, no hay otro. Y ahora se abrió el abanico de propuestas organizativas. Antes era solo la sección electoral, y costó mucho trabajo convencer al demonio la sección electoral. Faltan 5 años. Vámonos al rollo de estructuras intermedias: colonia, barrio, pueblo, unidad habitacional, municipio, comunidad. Organicémonos ahí, incluso para ver el asunto de los problemas locales, que ese es otro tema que requeriría otro foro como este. Se va a vincular Morena a los problemas locales del Distrito Federal con la derechización extrema que ha habido, y efectivamente quizá el principal error de Andrés Manuel fue lo de Marcelo Ebrard. Él fue responsable, porque había otras posibilidades y otras opciones, y miren lo que pasó. Pero en fin,
Lo cierto es que hay un proceso de derechización terrible en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Los grandes temas de la ciudad, necesitamos construir una propuesta política y programática para el DF. Está programada en el plan de trabajo de Morena DF para las próximas semanas y meses, de manera que tengamos una propuesta de la ciudad. Pero luego la delegación Tlalpan, y luego las colonias de Tlalpan y los pueblos de Tlalpan y las unidades habitacionales de Tlalpan, sí o no, y si es sí, ¿cómo? Ese debate hay que darlo. Agradecerles mucho, me pasé. Gracias. Muchas gracias, señor Cervantes. Mil disculpas por no haberle puesto el reloj, el celular, perdón. Pero sí, hay que darle chance. No es cierto.